Bien, vamos a entrar de lleno en materia. Lo que vamos a analizar hoy es un protocolo técnico, casi quirúrgico, que está diseñado para una cosa: descubrir ese motor interno que impulsa el éxito profesional de una persona. Su porqué. Y ojo, que no hablamos de motivación, hablamos de biología. Para que se entienda la potencia de esto, empecemos con algo súper simple. Si a alguien le preguntan ¿cómo está?, la respuesta es casi un reflejo. Bien, gracias. Es el piloto automático, es la neocorteza, la parte lógica del cerebro. Pero, ¿y si la pregunta cambia a ¿cómo se siente? Ahí se produce una pequeña pausa. Esa pregunta nos obliga a ir más adentro, a conectar con el cerebro límbico, que es donde residen las emociones y, sobre todo, las decisiones de verdad. Esta distinción lo es todo. Y es que el porqué no es un eslogan bonito ni una frase para una taza de café. Es una fuerza constante. Es casi una ley natural que gobierna nuestro comportamiento. Intentar ignorarla es como intentar ignorar la ley de la gravedad. En cambio, si la entendemos y trabajamos con ella, nos puede permitir volar, profesionalmente hablando. Entonces, para definirlo bien, ¿qué es exactamente este porqué? Pues es ni más ni menos que el motor biológico que todos tenemos. Es permanente y se forja en la infancia, normalmente entre los 7 y los 10 años. No es algo que se elige ni que se pueda inventar. Es una constante que ya está ahí y que simplemente hay que redescubrir. Y lo más curioso es que ha estado dictando nuestras decisiones más importantes toda la vida, muchas veces sin que fuéramos conscientes. Y esto se ve clarísimo con ejemplos. El caso de Teresita. Creció viendo promesas políticas que se rompían una y otra vez. ¿Qué se grabó a fuego en ella? La necesidad de ser contrario. Su porqué se convirtió en ser confiable. O el caso de Paco. Con un padre alcohólico, de niño tuvo que aprender a leer el ambiente de una habitación en segundos para evitar el peligro. Hoy, su porqué es darle sentido a situaciones complejas. Son experiencias de vida que se convierten literalmente en un superpoder profesional. Ahora vamos a ver la base neurológica de todo esto. Vamos a entender por qué los datos, la lógica, las hojas de cálculo, a menudo se quedan cortas para persuadir, mientras que un sentimiento, una corazonada, es lo que de verdad nos hace tomar una decisión. A ver, lo fascinante de esto es el reparto de tareas que tiene el cerebro. La neocorteza, que es nuestro cerebro más nuevo y racional, se encarga de los datos, los hechos, la lógica y del lenguaje. Pero el cerebro límbico, el más antiguo, es el que gestiona las emociones, la confianza, y aquí está la clave, es el que toma las decisiones. Y lo más increíble, esta parte del cerebro no tiene capacidad para el lenguaje. Por eso no podemos razonar nuestro porqué, hay que sentirlo. Y que nadie piense que esta búsqueda es solo un ejercicio para empresas. Es una necesidad humana, de las más profundas. El propio Stephen Hawking lo dijo: entender el porqué de las cosas es la búsqueda definitiva. Es tratar de entender nuestro propio lugar en el universo. Bueno, y después de la teoría, vamos a la práctica. ¿Cómo se hace esto? Pues pasamos al protocolo de descubrimiento, a la herramienta de diagnóstico específica para sacar a la luz esas historias que, juntas, revelan el patrón oculto. Y aquí, atención, porque llegamos a la regla de oro, la más importante de todo el proceso. Para que los datos que recojamos sean puros, fiables, el filtro es absoluto. Hay que centrarse únicamente en historias, en incidentes de las últimas 2 semanas, nada más antiguo. ¿Por qué? Para evitar que la memoria nos engañe, que decore los recuerdos o que se los invente. Necesitamos la verdad cruda y reciente. El cuestionario es muy sencillo en apariencia, pero tiene mucha profundidad y se aplica tanto a la vida laboral como a la personal, porque el porqué es el mismo. Primero, describir un incidente concreto de éxito. Segundo, identificar el detonante exacto de ese sentimiento. ¿Qué fue? ¿Qué palabra? ¿Qué acción? Y tercero, la razón de fondo por la que ese momento fue tan importante. La clave aquí es la especificidad, ir al detalle. Vale, una vez que tenemos un buen puñado de historias, tanto personales como profesionales, empieza el trabajo de detective. Se trata de analizarlas todas juntas y buscar el hilo conductor, ese tema que se repite una y otra vez, ese patrón común. Esa es la pepita de oro. Ese es el porqué. Mirad este ejemplo, que es buenísimo. Tenemos a Lola, que es quiropráctica, y a Antonio, que es dentista. A primera vista, su qué, lo que hacen, es muy parecido. Ayudan a la gente. Lola se siente exitosa cuando alivia una migraña crónica a un paciente o cuando simplemente aconseja bien a una amiga. Antonio, en cambio, siente ese mismo éxito cuando corrige un error técnico con una precisión milimétrica o cuando planifica un proyecto complejo. Y aquí viene la magia. Aunque su qué es parecido, sus porqués son radicalmente distintos. El motor de Lola es contribuir a una causa mayor, busca el impacto a gran escala. El de Antonio es hacer las cosas bien, busca la excelencia operativa, el detalle perfecto. Y esta es su auténtica ventaja competitiva. No es lo que hacen, que es lo fácil de copiar, es por qué lo hacen, que es inimitable. Muy brevemente,
Para completar el círculo, si el por qué es la creencia fundamental, los cómo son las acciones que le dan vida. Son esos talentos únicos, esas habilidades concretas que usamos para ejecutar nuestro porqué. Son el puente entre nuestra identidad y el producto o servicio final. Bien, y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se traduce todo esto en resultados de negocio? Pues vamos a ver la aplicación estratégica de esta alineación desde el marketing hasta la rentabilidad. Fijémonos en la diferencia brutal que hay en el mensaje de marketing. Jaime Verdugo vende su qué, servicios legales, protección de activos. Es un mensaje lógico y le obliga a competir por precio. En cambio, Luis Méndez comunica su porqué. Creemos que el rol de un abogado es encontrar sentido a situaciones complejas. Él no busca a todo el mundo. Su mensaje actúa como un filtro potentísimo que atrae solo a los clientes que resuenan con esa creencia. Y el impacto en el negocio es directo. Es el principio de Pareto en estado puro. Ese mensaje basado en el por qué va a atraer a ese 20% de clientes que son los ideales y que casualmente, o no, son los que generan el 80% de la rentabilidad del negocio. Pero es que hay otro beneficio que a menudo se nos olvida y es igual o más importante: la repulsión estratégica. Un porqué claro y bien comunicado no solo atrae a los clientes correctos, sino que activamente repele a los incorrectos, a ese otro 20% de clientes que te consumen el 80% del tiempo, la energía y los recursos del equipo. Proteger la cultura interna es tan vital como generar ingresos. Y todo esto nos lleva a una idea final muy potente sobre la pasión. Solemos pensar que la pasión es un ingrediente que hay que traer al trabajo, pero la realidad técnica es que la pasión es un resultado. Es la consecuencia de la alineación. Tenemos a Claudia y a Ana, ambas contables. Claudia está quemada porque su entorno laboral le impide hacer una diferencia, que es su porqué. Ana, en cambio, está súper motivada porque su rol, que requiere precisión, le permite ser confiable, que es su porqué. La tarea es la misma, la diferencia es la conexión con su motor biológico. Emprender este proceso de diagnóstico puede parecer un esfuerzo, claro. Pero, como decía John F. Kennedy, los riesgos y los costes de la acción son infinitamente menores que los riesgos ocultos de la inacción, de seguir operando a ciegas, sin un rumbo claro. Porque al final el porqué es eso, una brújula interna. Un recurso que no cambia con las modas o las crisis del mercado. Es lo que garantiza que cada decisión que se toma esté, de alguna forma, blindada contra la irrelevancia. Y la única pregunta que realmente importa es, ¿esa brújula interna qué dirección está marcando?